Hola a todos, aquí Axel Ángela y acá les comparto el proyecto final que hice ya terminadito y todo. Y espero que les guste este mini regalito de Navidad y Año Nuevo y Nochebuena. Es todo y bonito día. No sabía a quién decirle esto o si lo hacía nadie me creía y me tacharan como una loca. Hasta no les puedo decirle a mis padres de esto. Me llamo Sarah Carl, tengo 17 años y lo que les voy a contar pasó hace 2 meses. Todo comenzó en un miércoles, un día normal en la escuela. Estaba con mi grupo de amigas mientras comíamos lo que nos sirvió la cafetería. Ahí comencé a escuchar otro grupo hablando sobre una posible compañía que casi nadie conoce, nadie sabe quién es el jefe, bla 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 bla. Y le di tanta importancia. Unos minutos después ya se acabaron las clases y estábamos en los pasillos esperando que dijeran nuestros nombres cuando llegaban nuestros papás a recogernos. Ya estaba con mis papás en el auto y cuando llegamos a la casa noté en la entrada una caja dirigida para nosotros, el cual le dije a mis papás y uno de ellos pidió algo al ver la caja. Ninguno compró nada en estos días. Decidieron ver qué había, así que lo abrieron y había una libreta de color amarillo junto con diferentes tamaños y tipos de lápices y plumas y por lo visto un manual de su uso. Mis papás no sabían qué hacer ya que no decía quién lo envió, el lugar o la empresa, pero como no era mucho no afectaba a nadie, me dieron la caja. Algo que no dije es que me gusta mucho dibujar y eso que estoy practicando en dibujar las partes importantes del cuerpo para lo que quiero de mi carrera. Bueno, fui a mi cuarto junto con lo que me dieron. Me quité la chamarra y me acomodé bien mi cabello para poder ver bien lo que decía el manual. Pero entre ellos encontré una hoja que decía: si recibiste este paquete, es tu día de suerte. Somos la empresa Create Your World, el cual el 10% de los ciudadanos tiene esta oportunidad para crear un amigo o amiga que te acompañará en tus días y todos los años que te falte. No nos hacemos responsables de las consecuencias que hagas con lo que crees. No me lo creía al principio con esto. Pensé que a alguien se le ocurrió hacer una broma que sería gracioso. Eso fue al principio, pero comencé a leer las advertencias que daban un mal presentimiento. Y unas que parecían muy exageradas como: no son juguetes, sino seres vivos que pueden defenderse si les haces algo malo. Si borran a su amigo o amiga del libro, significaría asesinar a su creación. Cualquier video que tomen en nuestra empresa serán demandados por nuestro jefe. Tienen prohibido compartir cualquier información de nosotros. Así hubo muchas advertencias y hubo unos que para mí son aterradores. Eran más como amenazas. Había más de 28 advertencias y reglas, el cual no sé si un producto tenga tanto. Bueno, depende de lo que vendan. Después de leer todo pude determinar, pero me dejó como un poco de miedo. Acomodé todo y fui a hacer unas tareas que tenía que hacer para el jueves. Al día siguiente estaba acomodando los libros de mi clase y por curiosidad decidí llevarme la libreta, un lápiz y una pluma para ver si el material es bueno. Ya en mi clase de geografía comencé a aburrirme y decidí usar lo que traje. Ahí recordé que de niña solía tener un amigo imaginario que lo llamaba Steve. Ahí comencé a dibujarlo poco a poco, ya que había cosas que me costaba trabajo recordar. Unos minutos después logré terminar el dibujo y ahí sonó la campana, así que comenzamos a guardar nuestros materiales para la siguiente clase. Cuando iba a guardar el libro, una compañera y sus amigos llegaron a mi mesa. No puedo decir sus nombres por ciertas razones, pero es un grupo que me molestaba mucho desde la secundaria. Bueno, volviendo al tema, me arrebataron la libreta y arrancaron la hoja donde hice el dibujo. Comenzaron a hacer comentarios como: mira, está flaco, creo que le gusta a los que tienen anorexia. Se ve patético. Por lo visto solo quiere ser enfermera para ver puro hombre.
Para muchos puede pensar que no es gran cosa, pero las palabras y lo que digan son como un cuchillo que te apuñalan. Bueno, esto era leve, era mejor que todo lo que me hacían, pero la compañera sacó un encendedor y quemó lo que hice. Con eso se reían y se iban del salón. Lo quemaron como si no fuera nada. Estaba furiosa, pero no dejé que mi enojo me dominara y seguí con mi día. La clase que seguía era los deportes, así que fui a cambiarme. Cuando ya terminé de cambiarme y cuando iba a salir, escuché un grito que parecía como si alguien estaba siendo torturado. Ahí comencé a escuchar más gritos. De repente sonó una notificación de mi celular. Era el chat de la escuela y uno de los maestros mandó un mensaje que decía: pase lo que pase, no salgan del lugar donde están. Busquen un lugar en donde esconderse. Guarden silencio y si pueden llamen a la policía. Hay un intruso de la escuela y está armado. Me asusté con lo que decía. Tuve que salir del lugar, ya que no había ningún lugar en donde esconderme. Y corrí en buscar un salón donde me pueda esconder, pero casi todos estaban cerrados. Y por más que suplicaba no me dejaban entrar. Cuando ahí escuché un golpe enorme en uno de los pasillos, hice todo lo posible para no hacer ningún ruido. Decidí asomarme para ver qué fue eso y la verdad todavía no sé lo que vi, pero había un horrible olor de carne quemada. Bueno, no sé si se crean lo que les voy a decir del que entró a la escuela. No sé si era una mujer o un hombre, pero era muy alto, no de una estatura normal. Con lo que olí tenía su piel derretida que hasta no podía ver bien cómo se veía su cara. Sus brazos se veían sus huesos y a su alrededor había mucha sangre. Me imagino que fue el que entró y atacó a unos compañeros. En ese momento pude ver una clase con la puerta abierta y unos compañeros haciendo señales que entro lo más rápido posible para que no me vea, el cual lo hice y pude entrar. Pasaron unas horas y la policía y una ambulancia llegan a la escuela. Ya después de inspeccionar el lugar pudimos salir. Ahí llamaron a nuestros papás para decirnos qué pasó y mientras tanto la policía nos hicieron muchas preguntas. Me tocó escuchar que muchos no lograron ver al intruso, pero se escuchaban unos golpes y gritos. Incluso checaron las cámaras de seguridad. Pero lo único que apareció fue como algo atacó a unos compañeros, el cual a la policía le costó trabajar encontrar más evidencia. Ya en la casa recibí un mensaje en el cual había muchas fotos de mi casa, del lugar donde trabajaba, mis papás, donde viven mis abuelos, y lo único que decía en la carta era: si no quieres que compartamos esta información, no digas nada. Con esto me asusté mucho. Sabían mucho de mi vida y claro que no dije nada. Al final se supo que a los que atacaron fueron a la compañera y su grupo de amigos que me molestaban mucho. Pero después de unas semanas de que estuvieron en el hospital, pudieron salir, pero tenían unas cicatrices que no creo que puedan sanar. Y la verdad no siento pena por ellos, pero a la vez sabía que era culpable de lo que pasó. Porque en la escuela encontré mi dibujo que quemaron, pero su apariencia cambió después de ser quemado y sabía que tenía algo de culpa.